casi el 70% de las ofertas laborales no salen a la luz. Hoy en día, más que nunca, le recomiendo a todo el mundo empezar a hacer contactos, networking, cuanto antes mejor. Bien. ¿Qué puedes hacer tú para destacar? Tienes que poner mucho en la mente de quién te va a contratar, del hiring manager, de la empresa, qué valor puedes aportar tú a esta empresa. Ujú. Y Ella es Mireia Olivan, Marketing Manager en el equipo global de Zalando y creadora de contenido. En esta entrevista revela claves para conseguir empleo en Alemania, negociar salarios y trucos para superar el primer filtro de selección. Application Tracking System. Ajá. Y hay muchos mitos, yo creo, de qué formato utilizas para que estos ATS, estos softwares, lean tu currículum y pasen el filtro, ¿no? Hay un truco también. Me encantan los trucos. ¿Qué tan importante es saber alemán? Recuerdo que yo tenía, no entendía a mi jefe. El work from abroad, que se dice, que no solo trabajar desde casa, aquí en Alemania, sino abroad, fuera de tu país. Y acá estamos hablando de lo que es el balance entre vida y trabajo. Sí, exacto, ¿Crees que acá está bueno ese balance? 100%. Quizás puedo ir más a la playa casi trabajando aquí en Berlín que cuando estaba en Barcelona. ¿Cuál es la concepción más errónea que se tiene a la hora de esto de ser promovido o ascender en una de estas empresas? Creo que tenemos un poco marcado, ¿no? O idealizado el que tienes como que subir siempre, ¿no? Ujú. Como que el camino es lineal y es solo para arriba. ¿Cómo puedo hacer para negociar el sueldo? Se habla en la primera entrevista, se habla en la última. ¿Qué 3 o 4 consejos les puedes decir a personas que quieren ingresar a trabajar en el mundo de la tecnología? ¡Ey, pará! Antes de seguir mirando, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita. De esa manera formarás parte de la vida de nosotros. Ahora sí, te dejo para que sigas mirando. Ahora sí, le damos la bienvenida a Mireia. Bienvenida a la vida de nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos bien, estamos bien. ¿Sí? ¿Contenta? Contenta de estar aquí, sí, de empezar el nuevo año. Bueno, nosotros también. Yo estoy muy contento porque este tema del trabajo y sobre todo las empresas tecnológicas en Alemania siempre es un tema top. O sea, todo el mundo quiere venir. La gente quiere saber qué pasa con esas empresas que tienen beneficios espectaculares, cuánto se cobra. Me gusta porque ya está haciendo caras y eso es lo que yo quiero. Vamos a hablar también de los salarios, cuánto cobra una persona junior, un senior o hasta un puesto directivo. Pero antes tenemos que pasar a lo primero, que es cómo ingresar a trabajar o cómo obtener un puesto laboral en estas empresas, ¿sí? Por eso, yo quiero ir al grano y preguntarte, Mireia, ¿qué estrategias recomendás hoy, en 2025, para destacar en un, en un ambiente tan competitivo como acá en Alemania? Ok, yo siempre digo que creo que es muy importante, primero de todo, entender el contexto. Ajá. ¿No? Porque sí que es verdad que, no lo que decías, de que se escucha mucho, en Alemania hay mucho trabajo, muchas empresas tech, se contrata mucho, pero también es importante entender el contexto de este año, el que vivimos actualmente, que quizás sí que se ha frenado un poco, ¿no? Ajá. La rotación, contratación, han habido despidos hace unos años también, entonces primero de todo hay que entender el contexto. Muy y bien. teniendo en cuenta el contexto, yo creo que hoy en día más que nunca, súper importante, le recomiendo a todo el mundo empezar a hacer contactos, networking, cuanto antes mejor, Bien. ¿no? Que no esperar a que lo necesites para empezar a hacerlo. Porque yo creo que hoy en día, y creo que hay una cifra por ahí, que se dice que casi el 70% de las ofertas laborales no salen a la luz, o sea, no son públicas. Ah, mira, Eso no sí, tenía ese dato. 70% de todas las casi, ofertas. sí, depende, Mirá. supongo, depende del sector, depende Claro. de tal. Cambia, pero incluso es que ni que fueran la mitad, ¿no? Como que no salen a la luz porque es siempre alguien que se conoce o promociones internas o tal. Entonces es importante conocer a personas que te abran esas puertas, yo creo, primero de todo. Bien, o sea, entonces, primero, networking, conocer gente y ver cómo podemos entrar sin buscar primero así en las plataformas Exacto. típicas. Exacto. Sí, eso te suma puntos, ¿no? Yo creo, primero. Y luego también siempre digo como tener claro un poco qué es lo que quieres tú, ¿no? No Bien. porque se escuche todo el mundo, yo qué sé, o aquí Zalando es muy grande, o como mucha gente quiere trabajar en Google, en Amazon, ¿no? Porque se escucha lo que decías tú, los beneficios, ¿no? Pero realmente es algo que te encaja a ti, ¿no? O sea, entender un poco cuál es la cultura corporativa de esta empresa, qué ofrecen y si es algo como que encaja contigo, con tus valores o no, porque quizás no todo el mundo, ¿no? Tiene que trabajar en Google o en algo así. En cuanto a tu experiencia,
¿cuáles crees que son los errores más comunes a la hora, por ejemplo, en un currículum o en el currículum en LinkedIn de los perfiles internacionales? O sea, de alguien que viene de afuera. Sí. Yo creo que no adaptarlo, o sea, ¿no? Hacerlo lo más genérico posible, yo creo que es el error más grave, porque al final, sobre papel, como que todos somos iguales, ¿no? O sea, el primer filtro, alguien que no te conoce, y hay como, imagínate, 10 perfiles bastante parecidos, ¿no? Que tienen una carrera, pues, no sé, publicidad, marketing, lo que sea, tienen un máster y tienen de 5 a 8 años de experiencia. Sobre papel, estas personas son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú para destacar? Yo creo que tienes que poner mucho en la mente de quién te va a contratar, del hiring manager, de la empresa, qué valor puedes aportar tú a esta empresa y cuantificar logros, ¿no? O sea, hablar no de las tareas que has hecho, porque esto es igual en todas partes, sino qué conseguiste, ¿no? Aportar en esas empresas pasadas, en esos roles pasados y como sobre todo cuantificarlo con métricas. Entonces yo creo que ahí es donde empiezas a marcar un poco la diferencia que conseguiste tú como persona allí. Vamos a poner un ejemplo concreto. Okay. Por ejemplo, voy a decir mi currículum. Okay. Yo tengo trabajo en marketing, tengo mi propia plataforma y yo puedo decir, manejo o creo contenido para Instagram. Ajá. Esta es una cosa. O lo otro que puedo decir es, en los últimos aumenté los followers en un 30% los últimos 3 meses. Exacto. Ahí está. Entonces, ahí está más concreto. Incluso puedes decir a través de cuántas plataformas, ¿no? En cuántas plataformas está tu podcast, cuánta gente has entrevistado, no sé, hago edición, o sea, puedes bajar muchísimo, no solo entrevisto a gente haciendo podcast, sino o creo contenido. Y poner números siempre vale la pena. Exacto. Entrevisté a más de 50 personas el último año. Ya, ahí ya te da como un poco una escala, ¿no? De realmente tu scope y eso lo hace mucho más concreto. Bien, atentos a ese dato, ¿sí? Cuando hagan el currículum, pongan datos concretos, goals, objetivos que lograron. Exacto. Sí, bien, sí. me gusta, va por ahí. Para seguir ayudando a las personas, teniendo en cuenta en esto en el desarrollo profesional, hay algo que te escuché hablar en otra entrevista sobre los ATS. Ok, este es un gran tema. A ver, ¿qué es esto? Vale, ATS, en realidad lo que significan las siglas es Application Tracking System. Ajá. Que el ATS, también hay muchos mitos, hay que decir sobre el ATS, es un software, ¿no? Que ayuda a las empresas, que muchas empresas utilizan, para ayudar a filtrar las bases de datos de candidatos que les entran. Es decir, se utiliza como de puente entre la persona reclutadora, la empresa y el candidato. Y esto lo que hace es cuando tú subes un currículum allí, según unas características, unos parámetros que ha puesto la empresa, características del rol en concreto, lo que sea, hace como un scan de tu currículum, como si fuera una inteligencia artificial, y hace un scan de tu currículum y puede que lo rechace o puede que pase el filtro. ¿Qué significa pasar el filtro? Entonces, que tu currículum va a pasar a ser visto por una persona. Y hay muchos mitos, yo creo, de qué formato utilizas para que estos ATS, estos softwares, lean tu currículum y pasen el filtro, ¿no? Y al final yo creo que no es más que utilizar como palabras clave. Es decir, yo creo que hay que mirar, hay que leer la descripción del rol para el que estás aplicando y allí es que tienes la clave. Allí realmente te está poniendo palabras clave que están buscando y lo máximo que puedas incorporar esas palabras a tu currículum. Entonces eso va a ayudar a que pase el filtro del ATS. Por ejemplo, los skills. Exacto. Bien. Todo lo que ponga, yo sé. Hay un truco también que siempre digo. Me encantan los trucos. Que es coger tal cual la descripción, la copias y la pegas o bien en ChatGPT o incluso en la clásica nube de palabras. Antes se hacía como un word art free, o sea, se puede buscar por internet, lo primero que os salga, gratuito. Y lo que haces es pegar el texto exactamente, toda la descripción, y que te crea una nube de palabras. Y eso lo que hace es, las palabras que están más repetidas las va a poner más grandes. Imagínate que marketing sale, no sé, 5 veces, sale también operations, luego sale manager, sale quizás, depende de la industria, sale fashion. Entonces, estas palabras más repetidas son las que tú tienes que tener sí o sí en tu currículum. Bien. Y esto me parece una manera súper visual de ver cuáles son las palabras que más se repiten e incorporarlas en tu currículum. Excelente. O sea que usar la inteligencia artificial ahora hay que usarla y tomar atajos. Exacto, y aprovechar. 100%. Bueno, espectacular. ¿Qué tanto, cuando hablamos por teléfono la otra vez, o por WhatsApp, me contaste sobre que mucha gente quiere hacer masters? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto influye la información académica versus frente a la experiencia práctica? Y si es necesario o no hacer un máster. Es también gran tema. Yo creo que también depende un poco del país, del contexto, quizás la industria, ¿no? Quizás
Para roles más técnicos, como programación, análisis de datos, etcétera, yo creo que, a ver, hay una base, una formación que sí que tienes que tener sí o sí, pero yo creo sobre todo aquí en Alemania y en muchos países europeos, que no son España o seguramente Latinoamérica, no importa tanto dónde has estudiado, la universidad, cuántos másters tengas, etcétera. Yo creo que es más la experiencia y sobre todo como habilidades blandas o los soft skills, como que te vean que seas una persona proactiva. Y hay muchas empresas de aquí en Alemania como que realmente tienen un plan de onboarding, de formación, ¿no? Que si ven que eres válido y tienes una mínima formación, una mínima experiencia, yo creo que te ayudan a que tu formación tal esté a la altura de lo que necesitas hacer. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, viniendo de España, allí todavía hay la mentalidad de has estudiado en esta universidad, puedes entrar en esta empresa, ¿no? Allí va bastante, ¿cuántos másters tienes? Entonces, mejor. Pero cuando sales de España, yo creo que no es tan importante y no se mira tanto cuántos másters tienes o dónde has estudiado. Bien, y si tengo que hacer un máster, ¿por qué lo haría? Claro, es importante preguntarse esta pregunta, ¿no? Porque también tengo mucha gente que dice, ¿qué me recomiendas estudiar? ¿Este máster o este? Y yo siempre pregunto como, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué quieres conseguir con esto? Sí que es verdad que todo el mundo dice, un trabajo mejor. Ya. Pero si solo quieres un trabajo mejor, quizás hay otras maneras, ¿no? De conseguir un trabajo mejor. Tienes que entender bien si realmente lo necesitas. Y hay muchos másters hoy en día de marketing que, o sea, muchísimos, demasiados. Depende qué tipo de formación, yo creo. Está casi todo en YouTube también. O sea, si tú mismo, si es un poco espabilado, depende de la base que tengas. Yo siempre digo, es mejor empezar un proyecto propio. Obviamente depende del ámbito. No sé, un médico, pues no, sí que necesita formación. Pero en cosas sobre todo más de marketing, de comunicación, o sea, de cosas de tech. Yo es mejor empezar un proyecto propio y vender ese proyecto y aprender con el proyecto que no un año de máster, ¿no? O sea, ¿Y esto sirve, por ejemplo, para un reclutador? Obviamente depende del reclutador, pero yo creo que hay mucha gente, y sobre todo esto fuera de, o sea, en Alemania creo que sí se valora bastante los proyectos propios. Mira. ¿No? Yo veo a alguien que tiene eso, 3 másters, no sé cuántos, pero no tiene experiencia práctica, y otra persona que quizás tiene menos experiencia práctica, pero tiene algún proyecto suyo, no tiene tampoco tanta formación quizás como el otro, pero ostras, ves se movió. Que sí, yo creo esto suma más. Bueno, buenísimo, gran consejo para todos ahí. Ahora sí. Estábamos hablando hoy de lo que es la cultura corporativa de estas industrias, del ámbito digital, que es muy diferente a las empresas conservadoras. Sí. De hecho, vos me contaste que viniste de España, donde trabajabas en una empresa un poco más típica o tradicional, y cambiaste acá. Entonces, ¿cómo describirías la cultura corporativa de estas empresas? ¿Y qué es esto cuando se habla de lo que es el ambiente internacional, jerarquías planas? ¿Qué significa todo esto? Antes de seguir, quiero agradecer el apoyo de FEDER. Y de paso contarte algo muy importante. ¿Estás recién llegado a Alemania o tenés pensado mudarte y necesitas un seguro? FEDER es la mejor opción para vos. En su página podés elegir entre seguro de salud para expatriados, seguro de responsabilidad civil o incluso el seguro para tu mascota. Lo mejor de todo es que el servicio es completamente online, fácil de usar y en inglés. En la descripción te dejamos el enlace para que vivas seguro y tranquilo. Vos también podés ayudarnos. Suscribite a nuestro canal y dale click a la campanita, así no te perdés ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, te dejo para que sigas mirando. Sí, yo creo que, bueno, ¿no? En España sí que es verdad que este tipo de empresas más familiares, quizás. Ah, ok. Aunque sean internacionales, pero quizás empresas familiares. Que, bueno, sí que hay una estructura muy clara, ¿no? Quizás todavía de quién puede hablar con quién o dónde puedes estar. O incluso quién puede poner la cámara en una reunión. O sea, esto es heavy, pero depende de quién está en la reunión. Si son más de 2 rangos, si tú estás 2 rangos por debajo, la cámara no la pones, ¿no? O sea, como para que no se te vea. No te puedo creer lo que me acabas de decir. Sí. O sea, cositas así. Sí. Bien. O depende de dónde te puedes mover, tal. Sí. Hay bastantes, como unas reglas no escritas, te diría. Como que obviamente nadie te va a decir no puedes hacer esto, pero... Está implícito. Sí. Depende del rol, ¿qué podés hacer? Sí, exacto. Y llegas aquí y yo creo que, bueno, realmente sí, o sea, claro que cada uno tiene un nivel, ¿no? Como si dijéramos, pero la verdad es que yo creo que lo que vi es como en las reuniones, me sorprende mucho al principio, sobre todo como todo el mundo habla, incluso hay reuniones desde una persona, no sé, 4 niveles por arriba hasta una que quizás es junior, se escucha todas las opiniones, se valora todo. Yo creo que al final es ese respeto, ¿no? De persona a persona. Y hay una cultura, creo, como de feedback 360, mucho, que se llama. Mira, contame un poco más. O sea, se pide feedback, y 360 significa como, yo creo que en España quizás solo pides feedback o te da feedback tu jefe, ¿no? Un poco, es como que te viene el feedback de arriba, estás haciendo bien, ¿no? Tal.
Y aquí, al menos yo sé que en varias empresas aquí en Alemania, cada quarter o a mitad de año se pide feedback. 360 significa como de todas partes. O sea, Bien. quizás tu jefe te da feedback, compañeros paralelos del mismo equipo, gente por debajo o incluso gente de otros equipos. Claro, gente con la que vos has tenido Sí. contacto por alguna u Pero otra no forma. tiene que ver nada el nivel, o sea, de todos los niveles. Y desde arriba también te piden feedback a ti, que esto me gusta mucho, que, o sea, como quizás tu jefe te pide feedback, 2 personas para arriba también tú das feedback a esa persona. Claro, hay un ida y vuelta. Sí, exacto. Está bueno Esto, entender eso sí, porque es muy diferente. muy diferente. Ahora, te quiero preguntar, Ujú. ¿cuál es la concepción más errónea que se tiene a la hora de esto de ser promovido o ascender en una de estas empresas? Wow. Promoción va a ser. A ver, yo creo, también aquí opinión. Creo que tenemos un poco marcado, ¿no? O idealizado el que tienes como que subir siempre, ¿no? Ujú. Como que el camino es lineal y es solo para arriba, ¿no? Es un escalón para arriba y quizás si llevas 2 años y no te han promocionado, algo estás haciendo mal. Y yo creo que también, y esto lo he descubierto más aquí, que hay carreras que no son lineales, ¿no? Que también pues se dicen circulares, pues quizás como que vas a explorar otras áreas en vez de solo para arriba. Y yo creo que también, o sea, no es como que por estar más arriba o ser promocionado cada año seas mejor o peor, ¿no? O quizás no lo disfrutas tanto. Yo creo que cada persona tiene que entender, ¿no? En qué punto de vida está y qué es lo que le encaja en ese momento para esa persona. Y yo creo que también es bueno explorar, y esto he descubierto más aquí, otras áreas, otros departamentos. Y no tanto, yo que sé, me especializo en marketing digital y solo puedo hacer Para marketing arriba. digital y subir para arriba. Quizás, por ejemplo, ahora estoy en operaciones y no había hecho nunca operaciones y mi carrera desde que llego a Zalando ha sido más horizontal, por decirlo de alguna manera, pero he descubierto otras áreas. Bien, pero te hago una pregunta. Para poder moverte, Ajá. ¿te tuviste que romper el lomo trabajando o cómo funciona? A ver, vamos a romper el lobo así tanto. No, yo creo que no, yo creo que también aquí está bastante marcado los horarios que haces, Sí. hasta dónde llegas y si algo se sale de tu scope, pues Claro, pero si no. querés que te vean, quiero que me vean porque Claro. quiero ir ahí, quiero llegar hasta allá. Claro, tienes que moverte un poco, eso sí, tienes que moverte, tienes como que hablar con las personas. Yo siempre digo, habla con la persona o mira a la persona donde a ti te gustaría estar, ¿no? O Sí. sea, quizás me invento, yo ser director de marketing de no sé dónde o manager de lo que sea. Vale, ¿quién está allí? Ujú. Y de dónde viene, ¿no? O sea, investigar por dónde se ha movido, qué habilidades tienes, incluso si estás dentro de la empresa, habla con esa persona, entiende qué hace ese departamento, cómo ha llegado hasta allí, si ha una oportunidad y tal. O sea, yo creo que es como hablar y ver por dónde tú puedes encajar allá. Ok. No, esto te lo pregunto porque me recuerdo un reel tuyo donde decís, no sube el que más trabaja. Exacto. Es verdad, yo creo. O sea, la política. Sí, hay que Bien. saber, sí, y se dice mucho, ¿no? Esto me acuerdo y me lo dijo un jefe mío hace tiempo, mucho tiempo en España, y yo creo que tenía razón. Yo creo que es mejor, y a veces funciona así, a veces me tachan un poco de así nos va el país, ¿no? De estás diciendo a la gente que no trabaje. Digo, no, yo creo que es mejor trabajar de manera consciente, inteligente y eficaz. No hace falta hacer no sé cuántas horas, si hay algo que lo haces con la mitad de horas, ya está, pero quizás haces una cosa bien y es cómo vendes esa cosa, ¿no? Como que la empresa te conoce por algo que te ha salido bien y quizás es una cosa, pero bueno, como que cómo lo vendes y eso te ayuda mucho más que hagas 10 cosas bien y nadie lo sepa. ¿Sabes? Entonces yo creo que ahí es como hay mucha parte de comunicación de cómo vendes tu trabajo, cómo te vendes a ti dentro de la empresa. Y eso creo que falta bastante. Bien. Estamos en Alemania Ujú. y si bien las empresas son internacionales y sabemos que el idioma es el inglés generalmente, ¿qué tan importante es saber alemán? Bien, temas delicados, ¿eh? Me vas ahí a apretar. Temas delicados. Oficialmente te voy a decir que obviamente es importante, ¿no? Porque hay que adaptarse a la cultura, al país donde vas, ¿no? Y a todos nos gustaría, a mi país también, cuando viene alguien de fuera, pues tiene que aprender el idioma y se tiene que adaptar. Sí que es verdad que yo creo que también aquí en Berlín vivimos un poco en una burbuja y sobre todo en empresas tecnológicas, una burbuja de ambiente muy internacional y donde se trabaja 100% en inglés. Entonces, eso da una ventaja grande, ¿no? A las personas que no hablamos alemán. Yo creo que te abre muchísimas más puertas, obviamente si sabes alemán, pero en el ámbito tecnológico, equipos globales, se habla muchísimo en inglés, entonces yo creo que si tienes el inglés bueno, y esto ya te abre puertas. Bien, recordamos a los oyentes que estamos hablando con Mimi Olivan y que la pueden seguir en Instagram a través de... Mimi Workbestie, Ujú. tanto en Instagram como en TikTok. Perfecto, síganla porque la verdad está buenísimo lo que hace.
y da recomendaciones y tips muy buenos. Pero yo quiero seguir con esto recién. Porque tengo muchos amigos que trabajan en estas empresas y dicen que el gran problema es que cuando ellos quieren ascender en puestos jerárquicos o en tomas de decisiones, el problema no solo el lenguaje, sino cultural, puede hacer que no los elijan. Bueno, es decir, pasas de nivel, sos jefe de equipo, pero hay un momento donde hay un techo. ¿Crees que hay un techo para los expats en este tipo de empresas? Wow. Estoy pensando casos concretos, a ver, ¿no? Para hacer un poco de contar un poco porcentajes. A ver, yo creo que sí que es verdad que puede ser que cueste más si no sabes, es lo que decías, si no sabes leer un poco el contexto cultural, lo donde te encuentras y sabes adaptarte a las culturas estas, sí que es verdad que puede ser que tengan un poco de preferencia quizás pues, culturalmente, quizás personas alemanas que ya se manejan mejor. Y más sobre todo, yo creo que es bastante interesante saber quién está arriba del todo, quién toma las decisiones que esa persona sea promocionada o no. Quizás, imagínate, no sé, quizás una persona española arriba del todo sea más fácil, ¿no? Yo creo que más fácil que el equipo que vaya creciendo y a las que van promocionando quizás sean españolas, pero sí que es verdad que suele pasar que si hay alguien pues alemán arriba, pues entonces es más fácil que pasen los alemanes. Pero yo, al final es saber leer un poco el contexto y adaptarse a las normas no escritas culturales. Bien. Y entender eso, ¿no? Como hay un libro que se llama The Culture Map, creo que se llama, que habla sobre todo de esto, de cómo diferentes culturas se relacionan. Y qué es lo que, ¿no? Las normas no escritas estas, ¿no? Que es muy diferente cultura asiática de quizás más latinas o más alemanas. El otro día justamente vi un gráfico que enseñaba cómo son las reuniones en ambiente corporativo en diferentes países. Y se veía claramente Italia, España, por ejemplo, que ponía los 20 primeros minutos, es como que se espera que la gente llegue, la gente habla, qué tal tus hijos, qué tal el fin de semana, como se habla mucho de tal, y está bien visto que la gente vaya y viene, 20 minutos y tal, y luego se empieza, ¿no? Y aquí, para nada, es que ponía 1 minuto, 2, y se va al grano, nadie te va a preguntar por tus hijos y qué has hecho el fin de semana. Entonces, claro, yo creo que hay que saber leer esto si quieres como moverte, o sea, aquí por ejemplo sería, oye, no vas a preguntar preguntas íntimas, lo que intentamos hacer los españoles de, ¿no? Intentar profundizar en relación, aquí quizás no queda bien. Entonces, si sabes esas normas, yo creo que puedes moverte. Creo que a los latinos nos pasa mucho, ¿no? Sí. Voy a contar una anécdota así. A mí me pasó en una empresa también trabajando que nosotros los argentinos tomamos mate. Sí. Y hay un momento que mientras estás trabajando compartís un mate y charlás. Socializar, ¿no? Un poco, sí. ¿Qué es tu vida? ¿Qué haces? Y bueno, y a mí se me ocurre hacer preguntas más íntimas. ¿Estás de novio? ¿No estás de novio? ¿Qué haces? No. ¿Te pasó algo así? ¿Algún choque cultural? Sí, y siempre cuento lo mismo, pero wow, me sorprendió bastante. Cuando vine aquí a trabajar los primeros meses, todavía había un poco de lockdown. O sea, estaba trabajando desde casa bastante. Y me acuerdo que tenía que trabajar mucho con una chica que era alemana. No la había conocido nunca, obviamente a través de cámara, pero tenía que trabajar mucho con ella y yo intentaba, digo, bueno, voy a intentar, ¿no? Forjar claro. Una relación, ¿qué tal? Yo me acuerdo los lunes, se pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Tal, no sé qué. Y me acuerdo que me contestaba siempre muy borde y como que no me daba bola. No había un feedback, no había ni vuelta. No, nada. Y me decía, ¿qué quieres? Y yo digo, no quiero nada. O sea, como hablar, me dice, ¿y por qué me escribes si no quieres nada? Y yo era como, wow. O sea, ahora, al cabo del tiempo, ¿no? Cuando ya nos llevamos mejor y hablamos, me decía, es que no entendía por qué me escribes. Y yo, no, para hablar, para saber qué tal, no sé qué. Claro. Y era como un bloqueo. Me dice, si no quieres nada, no me escribas. Y era, wow. O sea, sí. Es muy fuerte, muy loco, es muy diferente. Sí. ¿Con cuántas culturas has trabajado en una misma oficina? Wow. Yo creo que ahora, es que por ejemplo el equipo somos como 32, 33 y creo que tenemos más de 8, 9, 10 nacionalidades. Sí, wow. Completamente diferentes. Sí, y eso, muy diferentes entre las nacionalidades. Sí. El tema del, obviamente para entrar tenés que saber inglés, digo, pero ¿te pasa que los acentos son diferentes? A veces no te entendés con otros. Obviamente, sí, los acentos son muy diferentes también. Sí, totalmente. Buenísimo. Sí. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los beneficios, porque muchos vienen y dicen, no, voy a trabajar en Google, voy a trabajar en Zalando, tengo un Playroom, tengo home office, 30 días de vacaciones. Contame, primero, ¿cuál fue el beneficio más extravagante que tuviste? Y después, bueno, contame un poco la realidad cómo es. Yo creo lo que me sorprendió más de aquí, quizás para otra persona, pero para mí fue la primera vez que tenía unas oficinas tan wow, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo tipo que se veía, bueno, que lo ves a través de redes sociales o las películas, ¿no? Las oficinas así como súper modernas, espacios muy abiertos, compartidos,
los juegos, ¿no? El típico, el futbolín, el no sé qué. Esto para mí era como muy lejano y aquí realmente es así. O sea, Claro. al menos donde estoy ahora, hay estos espacios que luego la realidad es, ¿cuántas veces he ido yo a jugar al futbolín en 3 años? Pues cuando ha venido alguien a verme de visita que le Claro. enseñas y haces una partida, pero no vas No a se usa. jugar normalmente a esto. Yo creo este tipo de beneficios o el que me gustó bastante, que no es como extravagante, pero creo que es uno de los que más me gusta, es el work from abroad, que se dice, que no solo trabajar desde casa aquí en Alemania, sino abroad fuera de tu país. ¿No? Bien. También, o sea, que tienes unos días que puedes trabajar fuera de Alemania y yo creo que este es el que más nos gusta a todos, sinceramente, porque sí, porque puedes irte de vacaciones, bueno, vacaciones combinar con días de trabajo, o sea, y no hace falta que estés aquí en Alemania, entonces yo creo que este ayuda bastante. Bien, y hablamos hace un rato de cómo ingresar, ¿no? A un puesto Ajá. laboral y cuando hay que hablar de salarios. Te pregunto, por ejemplo, Ajá. ¿los beneficios se pueden usar a la hora de negociar Yo un siempre digo, contrato? sí. Pero sí, al final todo es negociable. Si realmente eres la persona correcta y te quieren, sí. Y yo creo que hay algo que es como una mentalidad que tenemos que, ¿no? Inculcarnos, no, no sé cómo se dice. Inculcarnos, bueno, inculcarnos, sí, un poco más. Que es cuando negociamos, ¿no? Y el salario no es solo el salario monetario, sino que también hay salario emocional, quizás. Y no es solo la nómina que te llega a final de mes, ¿no? Quizás a mí me interesa más tener más flexibilidad, quizás cobrar un poco menos, pero yo sé que por como lo tengo montado en casa, necesito estar en casa 4 días a la semana. O pues si hay ticket restaurant o el ticket de guardería para los niños si tienes hijos, transporte, o sea, hay muchísimas otras cosas que contribuyen de alguna manera al salario y no es la nómina que ves tú a final de mes en tu banco. Claro. Y acá estamos hablando de lo que es el balance de entre vida y trabajo. Sí, exacto. ¿Crees que acá está bueno ese balance? 100%. 100%. 100%. La cara O sea, fue genial. yo creo eso sí, lo más seguro que te voy a contestar, 100%. Sí, o sea, yo creo que... Y cuando llegas a esto es peligroso porque como que no hay vuelta atrás, ¿sabes? Lo he hablado con mucha gente No, creo que no, claro. que viene de España o de Latinoamérica, ¿no? Que creo que la cultura esta de que hay que trabajar hasta las tantas... que yo me acuerdo, es que aquí me sorprendió muchísimo, os lo cuento. Un día que salí de la oficina, eran las 7 de la tarde, creo. Me quedé allí porque tenía una clase online como de un máster que estaba haciendo y me quedé haciendo la clase allí y salí a las 7, 7:30. Bueno, que en España esto es una hora muy normal de salir de la oficina. Y me acuerdo que estaba saliendo y las puertas giratorias, como que yo iba a salir y no giraba la puerta. Y dije, ay, y miré así como a la persona de seguridad que estaba ahí. Y me dijo, no, me dice, a partir de las 7 como que se bloquean las puertas, tienes que salir por allí. Y me di cuenta como que llevaba 2 años trabajando, instalando, y nunca me había quedado más de las 7. O sea, no sabía que las puertas a partir de las 7 estaban bloqueadas. Y me di cuenta de, wow, o sea, eso significa que no he salido nunca más tarde de las 7. Y es verdad que es que, obviamente, algún día hay algo y tienes que hacerlo y tal, pero por norma, ¿no? Cuando acabas tu hora y si lo que no se ha hecho hoy se hace mañana y ya está. Eso es Esto excelente. sí. Y se entiende, ¿no? No es como que te miren mal por decir, hoy no he tenido tiempo, lo hago mañana. Que en España venías de, pues si no has tenido tiempo, lo haces en casa, lo haces el domingo, lo que sea. Creo que ese es el cambio más... Sí, que te da un poco de, incluso al principio, y esto lo he hablado con muchos españoles y latinos, cuando llegas es como, wow, o sea, tengo trabajo suficiente, como parece como que, ¿sabes? Me sobra el tiempo un poco, pero porque estamos acostumbrados a algo que no es normal. ¿Y cómo sacarse la culpa? Sí, exacto. Sí. Porque uno viene con esa culpa, hay que terminarlo. Sí, tal cual, esto lo hablamos muchísimo. Pero luego cuando te acostumbras, exacto, luego ya no sí, o por ejemplo la flexibilidad de entrar al trabajo en un horario rígido. Sí, esto es una maravilla. ¿Cómo que se dice en inglés eso? Como no hace falta que entres a las 8:30, 9, sino bueno, puedes entrar a las 10 ese día porque quisiste levantarte más tarde y no pasa nada. Sí, no pasa mientras nada. cumpla los objetivos. Exacto, mientras estés como las horas como un poco del medio, ¿no? O las reuniones, pero si incluso hay gente, claro, nosotros tenemos gimnasio también, por ejemplo, allí. No pasa nada si a las 12 yo me voy al gimnasio un rato y luego vuelvo a trabajar, o a las 4 de la tarde, o alguien se va a buscar al niño, o yo llego más tarde porque voy no sé dónde, o incluso trabajo desde la casa por la mañana y por la tarde voy. Como que no hay nadie controlándote a ver. Exacto. Y eso te permite manejar tus tiempos, limpiar tu casa, ir a hacer las compras, volver. O estar aquí un lunes, ¿no? Exacto, a las 4 de la tarde. Sí, exacto. Tema fiestas después del horario laboral. Bueno, creo que ha ido cambiando bastante mi opinión al respecto.
A ver, yo creo que hay más talando. A ver, sí, es verdad que a mí me gustan las fiestas, los eventos sociales y creo que también soy una persona bastante sociable, ¿no? Que me gusta conocer gente. Entonces yo creo que depende de cómo seas. Entonces, bueno, a mí me gustan, pero sí que es verdad que, por ejemplo, porque tengo grupo de amigos dentro del trabajo. Quizás no son los de mi equipo, pero en otros departamentos. Entonces, como mis amigos están allí, yo si voy a las fiestas es para estar con mis amigos. Imagínate, te pagan una fiesta, ¿no? Como si fueras un evento organizado y vas con tus amigos. Sí que es verdad que yo creo que no hay que forzarlo, o sea, no hay que obligar a nadie después de horas de trabajo a ir a ningún evento social. Puede que la empresa los impulse, ¿no? Como para incentivar que la gente se conozca, pero como que no hay que obligar a nadie. Ahí soy bastante, yo creo que sí, además depende del tipo de personalidad, ¿no? También, que quizás hay gente que no se siente tan cómoda en estos ambientes fuera de trabajo y tener que hablar con la gente. Entonces, bueno, ahí depende de quién seas. Bien, pero eso existe. Existe, Está existe. la heladera con cerveza, con Exacto, todo. sí, hay. Y ahora sí quiero hablar de esto de las diferencias. No sé si te tocó trabajar en startups o, bueno, Zalando es una empresa grande. Sí. ¿Por qué hablo de las diferencias? Porque, claro, por ejemplo, un proceso de promoción dentro de una empresa como Zalando es estructurado. Sí. Como si una empresa tan grande, tiene que ser más o menos igual para todos. En cambio, en una startup, de repente recibe financiamiento, viene más gente y va subiendo. ¿Te ha pasado esta situación? Por ejemplo, claro, en startup no he trabajado nunca. Uh-huh. Sí que es verdad que he estado en empresas, por ejemplo, ahora Zalando, o había estado donde estaban PepsiCo, por ejemplo, empresas más internacionales, tienen una estructura muy clara de cómo te promocionan y tú como empleado sabes lo que tienes que hacer y qué tienes que hacer para promocionarte y como tienes unas métricas muy claves, ¿no? De sí o no. Sí que es verdad que en una de las primeras empresas que estuve, que se llama Puig, en Barcelona, no es una startup, pero yo creo que se está creando de cero el departamento de marketing digital y sí que es verdad que ahí como que de golpe creció muy rápido, era una prioridad contratar a gente dentro de marketing digital y como que pude moverme muy rápidamente. Entonces como que de golpe eso, llevas unos meses, te promocionan, pero porque necesitan contratar a muchísima gente y es como que de golpe te encuentras ahí. Y si no hay, por ejemplo, si no hay promoción, lo que puede pasar en una startup es que puedes aportar mucho, porque estás muy cerca de la toma de decisiones. Exacto, sí. Totalmente, claro. Depende, claro, si estás en las fases iniciales, ¿no? Como que empiezas sois 3 empleados y de golpe en un año han crecido tal y tú has estado ahí desde el principio. Manejas, yo creo también ves más cosas, ¿no? Quizás en una corporativa grande estás más limitado en tu área y en una startup seguramente pues puedes tocar más áreas. Bueno, para cerrar esta etapa de la entrevista, ¿qué 3 o 4 consejos les puedes decir a personas que quieren ingresar a trabajar en el mundo de la tecnología? Ok. Yo siempre digo también que hay que tener muy claro como qué quieres tú primero de todo, ¿no? Y hacerte un listado de roles target y empresas target. Y cuando digo roles target, es decir, apuntar a... Seguramente tu rol se llama de diferentes maneras en la empresa donde estás ahora, donde quieres ir, o incluso por países, por industria. Muchas veces el nombre del rol cambia ligeramente. O tú en tu empresa ahora tienes un nombre así muy fancy y realmente no se llama así, ¿no? En el mercado. Entonces, tener muy claro cuáles son tus roles target y apuntar a 2 o 3 y empresas target. Y con esto, adaptar tu currículum, o sea, hacer 2 o 3 versiones, me invento, marketing manager, brand manager y digital no sé qué. Entonces, como que los tienes los 3 adaptados, porque sabes que esto es donde yo puedo aportar más valor, y tengo el listado de las empresas donde me gustaría trabajar. Y a partir de aquí, yo creo que es también hacer, aparte de ponerte alertas en todas partes, ¿no? En LinkedIn, en los career sites de las empresas, etcétera. Lo que he dicho antes de networking, de ver a quién conoces ahí dentro. Y quizás si no conoces a nadie como de primer contacto, no siempre digo que LinkedIn nos da muchísima información y allí puedes revisar si conoces a gente que trabaja en esas empresas. Y si no conoces a nadie como de primer contacto, buscar quién es de segundo grado. Es decir, ¿hay alguien que me pueda introducir a estas personas? Y a partir de aquí empezar o sea, sí, la gente dice, ay, es que me da miedo escribir, es que no sé qué. No, es que yo creo que se hace así, es que si no, no te vas a mover. Y sobre todo lo que decía, y por último, cuando tengas todo esto, aparte de hacer networking en paralelo, eso, sobre todo, adaptar el currículum, como personalizarlo un poco y leer muy bien la descripción, lo que están buscando, y es que realmente eso, yo creo, lo adaptas y lo pones en tu currículum y yo creo que no tiene tanto secreto. Entonces yo creo que es eso. Bueno, ahora sí, quiero pasar a tu vida personal. Ok. ¿Estás preparada? Vamos, a ver, entremos. Bueno, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Dónde estudiaste? Y bueno, ¿cómo fue tu carrera en el ámbito del marketing digital?
Ok. Bueno, soy originalmente de España, de una ciudad que se llama Tarragona, cerquita de Barcelona. Y nací allí y me fui a estudiar ya. O sea, yo me acuerdo que quería estudiar fuera de Tarragona, como quería salir de Tarragona, es una ciudad pequeñita, y entonces como que a mí me daba igual que estudiar, nunca había tenido claro que quería estudiar, creo que tampoco nadie lo tiene claro, ¿no? A los 18 años. Y como acabé de casualidad en Barcelona estudiando publicidad y relaciones públicas, mucha casualidad. O sea, de De casualidad. casualidad. Qué bueno. Yo quería hacer turismo. ¿En serio? Sí, porque tenía un poco estaba idealizado, ¿no? Lo de voy a viajar por el mundo, Claro. voy a trabajar en un hotel, o sea, no sé, esa era mi idea. Es Y cierto, cuando uno tiene esa edad, no sabes. no sabes. Es que no entiendes, sí, no sabes y tal. Y de casualidad mi madre me dijo, oye, una amiga mía va a llevar a su hija a ver esta universidad en Barcelona, ¿quieres venir? Y yo, bueno, vale, vamos. Y como que ya fui allí, me gustó, me convencieron y claro, como yo quería salir de Tarragona, digo, vale, si estudio esto, voy a poder ir a Barcelona a estudiar. Entonces digo, vale, pues esto. Entonces fue así, un poco. Que luego muy bien, o sea, me encantó todo el tema de comunicación, publicidad y también cuando estudias publicidad, yo tenía en mente, empecé a idealizar, voy a hacer spots de tele, ¿no? Era como la Claro, tele en claro. ese momento, voy a hacer spots de tele, voy a ser creativa. Bueno, somos la generación de Sí, televisión nosotros. exacto, No sé es que allí no se hacía nada digital. Bueno, mi carrera universitaria no tocamos absolutamente nada, hacíamos radio, Ujú. la revista de la universidad y la tele, o sea, nada más, no había nada más. Y cuando acabé la universidad, justo al acabar, había empezado Facebook hace poco, o sea, imagínate, ahí ya puedes calcular también. Había empezado Facebook hacía poco, no había Instagram ni mucho menos, había el boom de las páginas web, como que todas las empresas tienen que tener una página web o perfiles en Facebook, etcétera. Y claro, yo me di cuenta, digo, o sea, acababa de la universidad y había como el boom de Internet, digo, pero no he hecho nada en la universidad de Internet y como que me llamaba la atención y me puse a estudiar un máster de marketing digital y Bien. community management, que en ese momento también había boom de community managers, y estudié eso. Yo creo que gracias a ese máster, o sea, no digo ni la universidad, yo creo que a ese máster, que era muy práctico, era crear una comunidad desde cero en Facebook, Ujú. entré en mis primeras prácticas, que fueron en Puig, en esta empresa, y fue realmente, o sea, fui como la segunda, tercera empleada del equipo de marketing digital de esta empresa, que luego creció muy rápido y tal. Y a partir de ahí yo creo que fue como ya Entraste un poco en el rodado. tubo. Sí, cuando empezaba todo marketing digital y claro, realmente a partir de ahí ya fui como haciendo mi carrera en marketing digital. Y eso, estuve unos años en Barcelona. Yo siempre he sido un poco culo inquieto. Ujú. Entonces me gustaba moverme y quería irme de golpe también. De un día para otro a mí o sea, veo algo o alguien me habla de algún lugar y digo, ay, me obsesiono y digo, quiero ir. Y me pasó con Londres. De golpe yo digo, yo quería ir a Londres. Me mandaron una vez con el trabajo a ver las oficinas de Londres, a trabajar con alguien que estaba en Londres. Y como que yo fui un día allí y yo visualicé mi vida en Londres. Espectacular. Y desde que regresé fue como, vale, quiero encontrar trabajo en Londres, ta, 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 ta. Y luego eso, me fui unos años a Londres. Luego, cuando estuve como 4 años en Londres, echaba de menos Barcelona. Sí, pero pará. Ajá, Antes de ya, pasar de volver a ya estoy, Barcelona. Contame Londres. Londres, ok. Digo, trabajaste en Barcelona. Sí. Ahora estás en Berlín y Londres. Ahora que hay una distancia, Ajá. ¿qué recordás de haber trabajado allá? ¿Cómo fue la vida en Londres? Mira, también siempre digo, yo pensaba que sabía inglés hasta que llegué a Londres y me tocó trabajar, claro, con gente pues, británica, con acento británico, vida 24/7 en inglés. Es muy diferente el inglés del colegio, de alguna escuela que había ido a aprender inglés, pero cuando llegué allí fue como, wow, o sea, no sé cómo he pasado las entrevistas, no entendía, digo, ¿cómo me han cogido? Pero si no, o sea, no. Me acuerdo que yo tenía, o sea, no entendía a mi jefe, o sea, no entendía, me costaba mucho entenderle. Fue como, wow, o sea, sudaba, me acuerdo que era como, y además, claro, me contaba cosas, y se juntó con que yo trabajaba en una agencia de medios digital, como haciendo reportings, hacía muchos reportings, o sea, utilizaba mucho Excel. O sea, yo era nefasta con el Excel, era como, me explicaba cosas de Excel que yo no entendía nada, las formas, tal, no sé qué, y además en inglés. Y un inglés, un acento que no entendía, o sea, lo pasé bastante mal los 2-3 primeros meses de wow, o sea, no entiendo nada. Pero bueno, luego poco a poco como que va saliendo, ¿no? Pero bueno, esos dolores son lo que te hacen crecer. sí, totalmente. Digamos, esos totalmente. golpes, porque después te preparan, bueno, te viniste a Alemania, donde supongo hay otros desafíos. Y, perdón, porque nunca viví en Londres, la vida social, si tenés que comparar Berlín-Londres un poquito. Allí me chocó muchísimo. Yo creo que también por el tipo de empresa quizás se va al pub
cada tarde a tomar una cerveza. O sea, era como, yo digo, pues que beben muchísimo esta gente y además beben y no comen. O sea, era como cerveza, 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 sin comida. Claro, en España estamos acostumbrados a un vino y una tapa. Allí no había comida. Incluso me acuerdo que me sorprendió muchísimo en la oficina los jueves. Ujú. No sé cómo se llamaba exactamente, pero había como un carrito con bebidas y a partir de las 4 de la tarde, como que cada día lo hacía un equipo, preparaba el carrito con las bebidas y como que pasaban por todas las mesas y te dan cerveza, vino, tal, no sé qué. Y como que ya había el after work, o sea, el jueves ya empezabas a ver en la oficina No te y pierdas. luego te quedabas ahí y había un montón de fiestas. O sea, yo me acuerdo, pero quizás en esa época también, porque ahora quizás los presupuestos están más limitados, pero claro, trabajaba en media. Todos los partners, o sea, Instagram, Spotify, yo qué sé, Facebook, todos estos organizaban eventos, claro, al final para que invirtieras más dinero con ellos o para premiarte porque habías invertido mucho con ellos, pero siempre habían fiestas, o sea, ¿Qué cenas, nivel de borrachera tenía esta gente? mucho, había muchísimo. O O sea, te ha sea, tocado estar con un jefe borracho. había, sí. Había nivel, sí. A ver, también está bien porque conoces mucha gente, ¿eh? O sea, por otro lado, Claro. pero sí, muy diferente a lo que estaba acostumbrada en España. Bien, y luego estabas contándome, volviste a España. Volví a España porque echaba de menos Barcelona, que esto siempre es algo que me pasa y creo que ahora poco a poco he aprendido. Claro, yo estaba en Londres, tenía mi vida, tenía muchos amigos ahí, la verdad que muy bien. Pero cada vez que volví a Barcelona, ¿no? ¿Qué pasa cuando vuelves o a tu país o vas a otro lugar? Vas de vacaciones, Ujú. ¿no? Y como que idealizas un poco la vida en ese lugar. Pues claro, yo volvía, veía a mis amigos, hacíamos una cena, como que salía, como que había muchos planes y tal, pero claro, es como pasaba porque estaba allí de vacaciones, no es como que cada día eso fuese a pasar, ¿no? Cuando viviera allí. Entonces yo creo que idealizamos un poco eso y en mi cabeza quería volver porque echaba de menos eso, mis Sí, amigos, amigos, sí, el la vida cotorreo. social, exacto, sí. ¿Y qué pasó? Decidí volver y fue como al poco tiempo empezó el COVID, pandemia. O sea, todo lo que echaba de menos y lo que idealizaba se paró de golpe porque, claro, pues con el COVID nada de salidas sociales, nada. Y además, esto me lo cuento, volví con la misma empresa. Yo estaba en PepsiCo en Londres el último año y volví con ellos. Tuve la suerte de poder volver con ellos a España. Porque claro, a mí me gustaba mucho la empresa allí en Londres, el tipo, bueno, pues saber con los trabajadores que tal, la cultura, teníamos bastante flexibilidad. Imagínate el cambio, misma empresa, pero en otro país cambia muchísimo. O sea, regresé y fue un choque cultural dentro de la misma empresa volver, sí, porque supongo no ¿A había ambiente, Barcelona? sí, Ah, mirá. no había tanto ambiente internacional, era mucho más estricto, mucho más jerárquico, etcétera. Y para mí fue un choque de O sea, wow. incluso fue un choque cultural volviendo a tu país. Sí, volviendo a mi país y dentro de la misma empresa, ¿no? Como que era wow, o sea, vuelvo a mi país y la misma empresa, si me gusta allí, me va a gustar aquí. Y no. O sea, fue como choque, no me adapté muy. Sí. Bueno, perdón, me sumo algo a lo que decís que es real para los que somos migrantes. Yo cuando vuelvo a Argentina, claro, volvés y tenés el tiempo, te ves con tus amigos, haces asados, pero sí, nosotros comemos mucho asado, pero y ahí se junta todo el grupo de amigos. Este grupo de amigos y me dice, nos juntamos porque viniste vos. Exacto. En la vida normal Sí, nos no vemos cada pasa, 6 meses, no pasa. Exacto, sí. Eso es lo que idealizas, ¿no? Porque cuando estás ahí, digo, ay, qué bien, ¿no? Voy a hacer el asado, voy a no sé dónde, hago tal. Pero claro, cada uno tiene su vida también. Es como que se juntan porque estás ahí. Exacto. No pasa tanto esto. Entonces, sí. A tenerlo en cuenta si estás pensando en volver. Sí. Tranquilo. Y a tener todo en cuenta, sí, el ámbito laboral también, no solo. Sí, tal cual. Bueno, eso es algo que es mi gran duda. Siempre está la pregunta si nos volvemos y volver a nuestra cultura con sus pros y sus contras. Ajá, sí. Esto que decís vos, estar en un lugar más cerrado, donde aprendiste a ver gente de todo el mundo, donde... Sí. Y bueno, cuesta, ¿no? Cuesta. Pará, así. ¿Cuál fue ese pensamiento, esa ideología que ya no, con la que ya no compartís en España que te choca? Wow. Ostras, complicada esta pregunta. O sea, de cuando yo vivía en España, que ahora al salir ya no pienso, ¿te refieres? Claro, o que volvés y te molesta cómo piensan, o mismo dentro de lo laboral. Qué delicada esta pregunta. Yo creo, y siempre lo cuento, yo creo que también, yo estoy también orgullosa de haber salido y de haber conocido también, cuando sales de tu país, conoces a muchas personas diferentes, ¿no? Que vienen de lugares diferentes, de backgrounds muy diferentes al tuyo y que han pasado por unas historias para llegar aquí, quizás al mismo punto donde estás tú o no, muy diferentes a la tuya.
¿no? Y yo creo que cuando estás en tu país y no sales de allí, al menos a mí me pasó, como que mi círculo de amigos, ¿no? Con quien te relacionas más, éramos muy parecidos, habíamos estudiado en la universidad, vivíamos en Barcelona, padres más o menos ta. Entonces como que no sales de ese círculo y estás como bastante cerrado a eso. Y no es que judes, pero como que, bueno, estás cómodo en esa burbuja, ¿no? Vives como un poco en una burbuja. Y cuando sales, al ver y al conocer a personas pues eso, de diferentes ciudades, países, entiendes de dónde vienen, lo que han pasado para llegar donde están, tal, y tú también, ¿no? O sea, realmente cuando sales de tu país, como que, yo creo que lo habíamos comentado también, que quizás tienes que volver un poco para atrás, un poco para abajo, empiezas de cero un poco, depende, tienes que buscar la vida, como que te abre mucho la mente, ¿no? Y yo creo que eso pasa cuando vuelves a tu país y a tu ciudad, que ahora lo noto cuando ya has salido, como que vuelves a tu círculo y quizás es como que te sientes un poco... Sí, son mis amigos de siempre, pero estás en ese círculo como cerrado, ¿no? Yo creo que es bonito como también verlo un poco desde fuera, que te abre mucho más la mente. Así que eso... Bien, me gusta. Ahora sí, si pudieras hablar con la versión más joven de Mimi, ¿sí? ¿Qué consejo le darías? Buah. Creo que puede sonar tópico, pero yo creo que le diría que no se preocupe tanto como por no seguir las reglas un poco como establecidas o lo que marca un poco la sociedad o familia o amigos o lo que se cree que es lo correcto, ¿no? Un poco de a nivel ya sea profesional o personal, lo que sea, ¿no? Como que quizás como hay unas reglas no escritas del camino que tienes que seguir, ¿no? Para llegar a algo. Yo creo eso, como que no le importe como salirse un poco de lo estándar y como hacer lo que le sienta, o sea, como lo que sienta en ese momento, o no escuchar tanto opiniones de los demás y como hacer un poco más, ¿no? Por libre. Yo creo que esto es importante. Bien. ¿Berlín, Londres o Barcelona? Buah. No, ahora mismo te diría Berlín, sí, 100%. Sí. Estoy muy contenta aquí y yo creo que sí. Siempre digo que eso, que Berlín me ha enseñado mucho y me está enseñando mucho, como que aún me queda por aprender, ¿no? Como que aún quiero exprimir la ciudad. Y así que de momento, ahora mismo, Berlín. Bien, ponemos Berlín ahí en el top. Sí. Bien. O sea, ¿no extrañas la playa? ¿No extrañas el sol? ¿Sabes que a ver, el sol, la luz? La luz. Sí, la luz. La luz, sobre todo. La playa, ¿qué quieres que te diga? O sea, la extrañaba, pero cuando estás en Barcelona también... La extrañas cuando estás de vacaciones. Cuando estás en Barcelona tienes la playa ahí al lado, pero no vas a la playa entre semana. O sea, no, cuando estás de vacaciones vas a la playa, pero ahora mismo también puedo ir de vacaciones. Es más, tengo más flexibilidad aquí, ¿no? Y quizás puedo ir más a la playa casi trabajando aquí en Berlín que cuando estaba en Barcelona. Por decirlo de alguna manera, por la flexibilidad que tengo. Entonces, bueno. Bien, increíble. Bueno, quiero pasar a tu profesión de creadora de contenido. No sé si podríamos... ¿Te sentís una influencer? Pues esa palabra. Creadora de contenido. Creadora de contenido, sí, listo. Me gusta, lo sacamos, me gusta mejor. más. ¿Qué te motivó a crear tu canal? Vale. ¿Y qué fuiste sintiendo cuando fue creciendo? ¿Qué me motivó a crear mi canal? Yo creo que, o sea, un día estaba aburrida. O sea, siempre cuento lo mismo, pero es que estaba aburrida en casa. Sí que es verdad que yo a nivel personal siempre soy una persona, me ha gustado mucho utilizar Instagram y siempre pues en viajes y tal, me ha gustado como compartir fotos, hacer vídeos, tal, pero nunca a nivel abierto. Profesional. No, para nada. O sea, con mis amigos y ya está. Y todo vino porque, claro, ya quieras o no, trabajando en marketing digital, como que tengo contacto, ya sea más a nivel profesional desde marcas, ¿no? Desde empresa. Yo he trabajado mucho con influencers, o con estas plataformas, etcétera. Y para mí TikTok era como algo desconocido, ¿no? O sea, yo trabajaba a nivel de marca desde Zalando, por ejemplo, pero a nivel usuario nunca me había hecho TikTok, no sabía ni de qué iba. Y no caí en la pandemia en los TikToks. O sea, no caí porque dije, no, ya demasiado, no me quiero enganchar. No bailaste. No bailé en TikTok. No. Quizás, mira, si hubiese empezado antes. Pero no. Y era una época que estaba aquí en Berlín. Es que tampoco, ahora era año y medio. Tampoco hace tanto, año y medio. No hace tanto. Sí, estaba aquí ya. ¿Cuántos seguidores tenés? Ahora mismo casi, o sea, en las dos redes van iguales, tanto en TikTok como en Instagram, casi 100.000 en cada una. 100.000 seguidores. 97, 98.000. Sí, está bien, pero digo, Sí, este es un número enorme y para los que trabajamos en creación de contenido, no es fácil. No es fácil. Sí. Y empecé, me creé la cuenta de TikTok porque quería entender ya como usuaria y como todo, a ver qué hay ahí, cómo funciona TikTok. Y empecé
no tenía ni mis amigos tenían TikTok, o sea, no me seguía nadie, ¿no? Para que yo creo que a veces esto siempre digo que esto me ayudó el que no me siguiera nadie, ¿no? El que nadie me vaya a juzgar por hacer vídeos, porque como no me seguía nadie allí, yo hacía mis cosas y digo, nadie lo va a ver, me da igual todo. Y todo empezó por un vídeo de un chico que yo vi en TikTok que vivía en Irlanda, creo, y era cuando había la crisis del aceite de oliva, que de golpe empezó a subir mucho el precio del aceite de oliva, y yo vi a este chico que había subido un vídeo que en Irlanda el precio del aceite de oliva estaba más bajo que en España. Y yo dije, voy a ver aquí en Berlín y voy a contestarle así con el vídeo también. Y hice un vídeo así random, y ese vídeo como que empezó a salir mucho en la prensa española, en diarios bastante grandes, y mis amigos me decían, oye, has salido aquí, y yo, ¡buah! O sea, esto de no tener seguidores, entonces vi, como que empecé a entender, digo, ostras, en TikTok quizás no hace falta que tengas seguidores como para llegar a mucha gente, ¿no? Entonces empecé a investigar más cómo funciona el algoritmo, empecé a como a jugar un poco con el contenido y a traerlo un poco a mi terreno, ¿no? Empecé a hablar de, pues no sé, de española viviendo en Alemania, choques culturales en Alemania, como que trabajo aquí, como cosas que yo me sentía un poco más cómoda. Y yo pensaba, bueno, si vuelve a salir en algún periódico, al menos es algo como que puedo estar un poco orgullosa, no de hablar del precio del aceite de oliva. Y a partir de ahí vi como que empezaba a tener tracción y como que la gente me hacía preguntas y a mí me gustaba como responder, ¿no? Como te sientes, wow, estoy como ayudando a alguien. Y eso fue como lo que me incentivó a seguir adelante y ir haciendo y a como traerlo a mi terreno, algo como que yo, no sé, algo que esté cómoda hablando, que me guste y que veo que aporta a la gente. Y Instagram no lo abrí. Fue en diciembre del año pasado, o sea, hace un año que abrí Instagram. Tardé 6 meses, o sea, tuve como 6 meses TikTok ahí jugando, empecé a crecer bastante en TikTok y yo como que me daba pereza abrir Instagram porque decía, buah, ya tengo TikTok, ¿para qué voy a abrir Instagram? Sería el mío personal, digo, ¿qué hago? Creo otro, no sé qué. Y me acuerdo que fue una conversación con una amiga mía en su casa que le digo, no sé qué hago, o sea, abro mi cuenta personal tipo pública y lo empiezo a hacer ahí o abro una de cero, porque le decía, una de cero va a ser muy complicado. Y me dice, no, ábrete una de cero, porque como la tuya, tal, no sé qué. Y la abrí y bien. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y acá estamos, Sí, muy sí, bien. aquí estamos. Bueno, y me contabas que finalmente abriste entonces Instagram. Ajá. Y ahora tenés las dos con 100.000 seguidores en cada una. La pregunta que te hago, ¿crees que esto es, como dijiste recién, estás jugando y es un hobby o es escalable a largo plazo? A ver, totalmente, yo creo que es escalable, ¿no? Y Bien. la prueba está ahí. Sí que es verdad que quizás yo como trabajo por cuenta ajena y esto lo tengo como un poco side business, y yo creo que esto es algo como que me favorece, que a veces me lo tomo más como que no tengo esa obsesión o me pongo eso, o sea, no me marco como que tengo que publicar cada día, sí, tengo que estar ahí, tengo que generar, porque como que estoy cómoda, en una situación muy cómoda porque trabajo por cuenta ajena y puedo manejar las dos cosas, pero totalmente es escalable. Yo creo que eso también me hace como tomar más riesgos a veces, ¿no? Yo creo que siempre lo digo un poco porque no es como que he puesto todo allí, como tengo otra cosa, a veces arriesgo más y quizás por eso justamente yo creo que quizás, bueno, va mejor, pero bueno. Bien, pero le ves futuro. Le veo futuro, sí, y realmente me gusta, yo creo que es algo que disfruto, ¿no? Siempre digo, si no me pagaran, o sea, como que si no generara ingresos tal, lo seguiría haciendo, sí, totalmente, o sea, como porque me gusta. Entonces yo creo que eso es lo Eso es importante. espectacular, hacer algo que te gusta siempre suma y hace bien. Sí. Si todavía no la seguís, Mimi Work Best Team en TikTok y en Instagram. Perfecto. Bueno, prometimos a los oyentes, te prometimos a vos que nos estás mirando, sobre los rangos salariales. Entonces yo te propongo, ya que vamos a hablar de marketing en un principio, ¿vale? Un puesto junior, vamos a ver cuánto puede ser un senior y luego un directivo. Y lo vamos a comparar con el Atlas Gehalt, ¿lo conoces? Sí, porque lo he investigado cuando me lo has dicho, pero no lo conocía. Ah, bueno. Esta es una página que nosotros recomendamos siempre donde están los salarios promedios de Alemania por el gobierno alemán. O sea, es una página oficial. Entonces vamos a comparar. A ver si me haces un examen, me vas a hacer de a ver si sabes los rangos salariales. Wow. El gobierno alemán también es diferente también dentro de Alemania. O sea, la ciudad donde estés también cambia bastante. Totalmente. Sí. Una cosa es Berlín, otra cosa es Múnich, otra cosa es Frankfurt. Exacto. En Berlín estamos un poquito más abajo normalmente. Sí, lamentablemente. Pero bueno, es la ciudad que nos gusta y nos hace sentir cómodos. Sí, exacto. Sí, vale la pena. Volviendo, te pongo en suspenso todavía. Berlín, ¿qué disfrutás más de Berlín? Yo creo que el poder, un poco esta independencia de poder ser quien quieras, hacer lo que quieras un poco sin que nadie te juzgue, ¿no? Un poco esta libertad en general, aparte de la multiculturalidad. Y también yo creo que siempre digo que Berlín como te ofrece tantas cosas que puedes, o sea, hay como 2-3 personas completamente diferentes que pueden vivir en Berlín
pero es que vives en diferentes barrios y tienes una experiencia completamente diferente, ¿no? Quizás nunca se cruzan. Es como que puedes tener como tantas vidas, diría yo, aquí en Berlín, según lo que hagas, por donde te muevas, que es como, eso me encanta. Mimi, ¿cuánto se gana acá en Alemania? Hey, te interrumpo un momentín para pedirte que te suscribas ahora y hagas clic en la campanita para que nunca más te pierdas nada de la vida de nosotros. Ahora sí, sigue disfrutando de nuestro contenido. Rangos, si querés. Rangos. Yo te diría, bueno, qué examen, ¿eh? ¿Sabes? A ver si me voy a quedar desfasada o me estoy pasando y ahí ya digo, hablo demasiado. Yo creo que marketing, en una empresa así más o menos tal, a partir de junior sería a partir de 35.000, seguro. Entre 35, 40, yo creo, 40, 45, quizás. Bien. Obviamente depende de qué industria, ¿eh? Por ejemplo, industria farmacéutica pagan mejor. También esto ahí es importante Siempre mirarlo. aclarar, exacto. Depende de la industria, se paga más o menos. Ajá. Pero sí, anda entre el promedio entre un 35 y un 42 Bueno, bien. mil anuales. Ajá. Brutos. Sí, brutos, exacto, brutos. Nos vas a contar al final una experiencia Ajá. sobre el tema. Sí. ¿Dale? Vale, Dale. vale. Así que eso, 35.000 o 42.000 brutos. Después explicamos bien qué es esto. Anuales. Eso es lo que tenés que tener en Bien, cuenta. he acertado, bien. Con un 35.000 estamos hablando más o menos de te van a quedar en bolsillo 2.000 y piquito por Sí. mes. Ajá, ¿Sí? correcto. Sí. Bueno, un puesto intermedio. La intermedio hay mucho. Yo creo que es el Claro. infinito. ¿Cuánto es el mando intermedio? Puede ser un manager, supongo, a partir de también 40, 45, puede ser manager. Y hombre, puedes llegar hasta, claro, si es manager de equipo y tienes 10 años de experiencia, 80, 85, incluso 90, depende de dónde estés. Yo creo que es bastante amplio el rango manager. Manager quizás más cerca de 50, 60. Senior manager 65, 70, 80. Y luego a partir de ahí ya para arriba. Te diría yo. A ver qué Bien. sale ahí. Mira, acá el promedio para un especialista pasa que lo tengo mensual. 5.000 euros mensuales Ok. brutos. Brutos. Vale, pues sí, yo creo que 70 y... Y ahí, casi 80. ahí estamos, sí, en 60. Pero este es el 60, 70. promedio. Ajá. El promedio Claro, del medio. pues eso. Por sí, eso es tan amplio, por eso creo, es el número. que es de 45 hasta 90, incluso más, 100, sí. Bueno, excelente. Creo que con ello tenemos una idea, porque obviamente ya de ahí para arriba. De ahí para arriba ya, sí. Ya estás hablando 80, 100, cuánto más. Ajá. Así que, buenísimo, te explicamos los rangos salariales. Y ahora quiero hablar esto del neto bruto, porque te viniste de España, se vino sin averiguar nada. Ya, sí, Nada, ni sabía que era Berlín ella No todavía. sabía, no sabía nada de Berlín. Sí, yo sé que la gente viene por el tecno, por el no sé, nada, yo no sabía nada. Sí. Perfecto. ¿Qué te pasó? Me pasó. Negocié, yo vine como un poco persiguiendo a la empresa, ¿no? Zalando desde ahora. ¿Qué me pasó? A la hora de negociar, sí que investigué un poco, ¿no? O sea, los precios de cuánto cuesta alquilar un apartamento, ir al supermercado, y veía que más o menos con Barcelona, sí que quizás el apartamento un poco más caro aquí, pero bueno, más o menos con Barcelona hice un cálculo bastante parecido. Entonces, a la hora de negociar, yo negocié el mismo salario bruto anual que tenía en Barcelona, negocié aquí el mismo salario bruto anual pensando que iba a cobrar limpio lo mismo, o sea, que me iba a quedar la misma nómina mensual tranquilamente. Digo, bueno, con esto puedo, bien, tal, estoy bien. O sea, los sueldos iguales. Iguales, iguales en Barcelona, exactamente. igual en Berlín. Ajá. Bien. ¿Qué pasó? La primera nómina vi que no era eso. Y, ajá. ¿Qué Sorpresa, pasó? Sorpresa. Que realmente aquí hay más impuestos, ¿no? O sea, mismo salario bruto, aquí el porcentaje de impuestos que te quita el gobierno, ¿no? Es más, bastante más que en España. Entonces, ahí es algo importante a mirar, depende del país donde se vaya, cómo es. ¿Tenés un porcentaje o podés decirme un número de esa diferencia que te afectó? Va. ¿Cómo podríamos A ver, decirlo? muchísimo. Yo creo que no era. Pero unos cientos de euros sí, no eran 50 euros, eran unos Sí, cientos. unos cientos de euros. Sí. Bueno, ahí le vamos a explicar entonces al oyente. El bruto es el sueldo completo con todas las cargas sociales. Exacto. Y todos los impuestos que tenés que pagar. En Alemania generalmente se calcula entre un 30 y un 35% que te debitan. Eso, por ejemplo, en un puesto junior Sí. hasta un senior. Ajá. Pero cuando vos ganás más dinero, después se descuentan más. Entonces puede llegar a un 37% de Sí, descuento. incluso más. Sí, Incluso ¿no? más. Es 40 y
¿40 y? Sí, Ok, 40 ahí está 40 y. 40%. Sí, casi la mitad. Es que si lo piensas, Es una casi locura. la mitad del salario se te va así. Sí. Y por último, decime, ¿cómo puedo hacer para negociar el sueldo? Porque eso es algo difícil de hacer. Sí. Se habla en la Difícil. primera entrevista, se habla en la última. Yo creo que siempre hay que sacar el tema al principio. Como que tenemos que quitarnos el miedo de hablar de dinero. Ujú. También depende de la cultura de donde vengamos, ¿no? Que parece que da un poco de miedo y es algo como no se puede hablar de dinero. Pero al final es algo que se tiene que hablar de los dos lados, ¿no? O sea, tanto de la empresa como del candidato. Porque, o sea, si vemos que no hay match desde el principio, no hace falta hacer todo el proceso si no va a encajar. Entonces yo creo que sí que está bien sacar el tema bastante más al principio que al final. Y al final negociar es entender el contexto, como siempre digo, o sea, saber cuál es tu valor en el mercado. O sea, cuánto valgo yo Mm. en el mercado. ¿Esto qué significa? O sea, por mi experiencia, por lo que puedo aportar en la empresa, esta tipología de empresa y este rol al que estoy aplicando, ¿qué se está ofreciendo? ¿No? O sea, no solo en la empresa donde quiero aplicar, pero por dónde se mueve todo esto. Entonces ahí hay muchísima información ahí fuera, hay muchísimas plataformas, como por ejemplo siempre recomiendo Glassdoor, donde la gente imputa sus salarios y ahí te puedes sacar un benchmark más o menos de lo que se está pagando y a partir de ahí tú te creas ese valor, ¿no? Y yo creo también, siempre recomiendo hablar en rangos, no una cifra fija, como que siempre parece que es más fácil negociar en rangos o en porcentajes, más Ujú. o menos, y eso como que te da un poco más de flexibilidad para hablar y para negociar. ¿Algo más que quieras decir? Buah, qué presión así, buah, no sé. Yo creo que al final, si alguien está pensando, ¿no? en venir aquí a Alemania o donde sea, que se lancen, yo creo, ¿no? También ¿Recomendás la experiencia? recomiendo la experiencia 100%. Yo creo que siempre puedes volver atrás o volver a lo que ya conoces, pero como que si alguien tiene esa necesidad, ¿no? de cambiar, yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque es como que queremos evolucionar y el cambio yo creo siempre es bueno, te va a aportar cosas buenas. Y yo diría bueno, que se lancen, que es muy importante también que se apoyen en comunidades, ya sea pues profesionales para hacer networking o comunidades pues de gente hispanohablante, etcétera. Porque es gente que ya ha pasado por lo mismo, pero que vamos, que animo a todo el mundo a hacerlo. Bien, muy bien. Pará, me queda una más. Ajá, ok. No te relajes. Dale, a ver. ¿Crees que los salarios acá en Alemania se ajustan con el estilo de vida? Buah. Qué buena pregunta también, que no, siempre parece que todo el mundo tiene que estar descontento, ¿no? Un poco. Yo siempre digo, yo estoy muy contenta. O sea, al final depende del estilo de vida que quieras tener, ¿no? ¿Da para vivir? Sí, da para vivir. Bien, sí que es verdad que hemos tenido bastante inflación los últimos años, pero comparado con otros países, lo que decía, ¿no? Que quizás la vida a nivel de coste es bastante parecida en Barcelona y en Berlín, pero realmente los salarios aquí son bastante más altos. Entonces, bueno, viendo eso, vale la pena. Bueno, ¿te sentiste bien hasta acá? Muy bien, muy contenta. Sí. Bueno, muchas gracias por estar en la vida de nosotros y bueno, nos vemos la próxima. Genial. Muchas gracias. Un saludo para todos. Chao. Chao, chao.